Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Le saluda su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Los Ministerios de la Iglesia de Dios, en el cual se expone una breve explicación de los ministerios mencionados por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. El autor es el hermano ministro Bulmaro González Hinojosa. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre abril-junio del año 2008 y fue revisado por el Consejo Editorial en función. Los ministerios de la Iglesia de Dios. En este artículo trataré de hacer una breve explicación de los ministerios mencionados por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los funcionarios de la Iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 22 y 23. Lo anterior se puede entender en tres dimensiones. Primera, el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, en la predicación del Evangelio, de acuerdo a Hechos capítulo 6, versículo 4. Segunda, el ministerio cultural, de adoración y servicio a Dios, donde Dios nos ha escogido para ser un pueblo singular. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. De acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tercera, ministerio de gobierno, el cual fue instituido por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. De acuerdo a Hechos, capítulo 14, versículo 23. Veamos el orden siguiente. Número 1. Apóstoles. Estos fueron los 12. Fueron testigos de la resurrección de Cristo, de los que habían estado con Jesús desde el bautismo de Juan, de acuerdo a Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Tenían un carisma especial que les permitió echar los fundamentos de la iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 20, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 14, y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Este ministerio fue irrepetible y por lo tanto no ha podido tener sucesores. El apóstol Pablo es por revelación de Jesucristo, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 1 y versículos 11 y 12. Apóstol en griego significa enviado o mensajero. Número 2. Profetas. Es quien transmite mensajes de alguien, puede ser de Dios. El profeta no es un anunciador del futuro, no se debe confundir con el don de profecía. Este ministerio estaba destinado en especial a la interpretación de las Escrituras, de acuerdo a Hechos capítulo 13, versículo 1. Estos dos ministerios
están comprendidos como el fundamento de la Iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 20. Tercero, evangelistas. Es el anunciador de buenas nuevas, es el proclamador del Evangelio de salvación, ya sea predicando o escribiendo. Había en la iglesia primitiva evangelistas y predicadores, que sin fijarse en alguna iglesia local, predicaban en cualquier lugar porque sabían que eran conducidos por el Espíritu Santo, como lo son actualmente los ministros del Señor. Tenemos el ejemplo de Felipe. Mas Felipe se halló en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. De acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 40. O también el caso de Timoteo. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. De acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Por otra parte, también a Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llamados evangelistas, porque fueron escritores de los 4 evangelios, los cuales trajeron a los hombres las buenas nuevas de salvación, por lo que para traer este mensaje tenían que ser enviados por el Espíritu Santo. Número 4. Pastores. Se requiere ante todo de dones prácticos, de gobierno, de guía espiritual y de orientación personal. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños. De acuerdo a Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Por medio de estas palabras, nos damos cuenta la importancia que tiene el pastor hacia sus ovejas, las cuales requieren de toda clase de cuidados espirituales para su formación y crecimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 16, el Señor Jesús nos habla de la importancia de ser un buen pastor, el cual no debe permitir que extraños acaben con el ganado, de tal manera que Él se pone como ejemplo del buen pastor, el cual da su vida por las ovejas, y que para Él lo importante es que las ovejas oigan su voz, porque Él va delante de ellas, y de esta manera nadie las arrebate de su mano y tengan vida eterna. Los viajeros modernos en el Oriente hallan muchas gratas confirmaciones de la verdad de las Escrituras. Con respecto a estos detalles, observan, entre otras cosas, que el pastor anda delante de sus ovejas, cada una de las cuales corre inmediatamente a él cuando se le llama por su nombre. Para ejemplificar, la Biblia emplea muchas de las virtudes del pastor fiel. Por ejemplo, el pastor era responsable de cada uno de los animales que formaban el rebaño confiado a su vigilancia, de acuerdo a Éxodo capítulo 22, versículo 10 al 13, y Juan capítulo 10, versículo 28. Número 2. Tenía necesidad de gran valor y resistencia, de acuerdo a Génesis capítulo 31, versículo 40, y el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35. Número 3. Ejercía un cuidado cariñoso hacia los débiles. Llevaba a los corderitos en los brazos, de acuerdo a Génesis capítulo 33, versículo 13, Isaías capítulo 40, versículo 11, y Marcos capítulo 10, versículo 14 y 16. Número 4. Buscaba la oveja perdida, y la traía de la tierra de sequía y valle de sombra de muerte, a lugares de pastos delicados y aguas de reposo, de acuerdo al Salmo 23, y Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. Estos son los que tienen el cuidado de dar el alimento a tiempo, de acuerdo a Jeremías capítulo 10, versículo 21, capítulo 23, versículo 21, y 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Número 5. Maestros y doctores. Por sus dones de enseñanza es reconocido para edificar a la comunidad,
iglesia. Puede decirse que cada uno de estos ministerios es posible por los dones del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Estos maestros pueden ir a explicar particularmente la doctrina a las personas y de esta manera atraerlas a la iglesia. Resumen de los ministerios: el ministerio cultural. Es fundamentalmente el servicio a Dios, y este debe ser ejercido por todos los creyentes. El velo que estaba en el templo se rompió, simbolizando que está libre de acceso de todo el pueblo de Dios al lugar santísimo, de acuerdo a Hebreos capítulo 4 versículo 16 y capítulo 10 versículo 19 al 22. También para ofrecer por Cristo y en Cristo sacrificios vivos de alabanza, acción de gracias y dedicación al Señor y a los hermanos, de acuerdo a Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 y Hebreos capítulo 13 versículo 15 y 16. El ministerio de gobierno. Para entender esto, es necesario que comprendamos que los ministerios de gobierno son posibles por la organización de la iglesia, o sea, que una persona que va a ejercer el cometido de gobernar y presidir, es posible que haya sido investida para ello de una autoridad oficial. La forma de gobierno de la iglesia primitiva y de la actual debe ser teocrático, donde la única verdadera autoridad divina es Cristo, y en la que el Espíritu Santo distribuye los dones y constituye los ministerios, por lo que la iglesia reconoce y acepta su ministerio, el cual está formado por ancianos y diáconos. Finalmente diré que el término anciano del griego significa presbiterio. En el pueblo de Dios se remonta hasta Moisés en el desierto, de acuerdo a Números capítulo 11 versículo 16, los cuales fueron nombrados para que ayudaran en la tarea de controlar al pueblo. Estos eran hombres de respeto que ejercían supervisión paternal sobre asuntos espirituales y materiales de la comunidad. Esto se heredó a la iglesia cristiana, de acuerdo a Hechos capítulo 14 versículo 23 y Tito capítulo 1 versículos 5 al 9, para que estuvieran al cuidado de cada iglesia local y cuidar de la pureza de la doctrina. Diácono. En la iglesia primitiva, la función de los diáconos se dirigía más a la esfera del servicio práctico. Para poder trabajar, fueron nombrados por acuerdo de los apóstoles y la iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 6 versículo 1 al 9. Todo se debió al crecimiento de la iglesia, como en nuestro tiempo, por lo que hoy en día, debido a que los pastores no pueden atender todas las necesidades espirituales y materiales de una congregación, sobre todo si es numerosa y dispersa, por eso se nombran oficiales que ayuden en esta gran labor. De ahí la importancia de estos dos ministerios de la iglesia, ministerios que tienen que ser honrados por el bien de la misma. Así que estamos en el momento en que Dios está despertando sus dones en la iglesia para que cumplamos con el mandamiento del Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de acuerdo a Marcos capítulo 16 versículo 15. El Señor le bendiga. Paz a vosotros, hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.